Vuelves a morir cada vez que intentas despertar. La escena se repite, igual, exacta, infinita. Tus pensamientos se deshacen y se vuelven ruido digital. No hay salida, solo reinicio. A comienzos del siglo XXII, la humanidad alcanzó la integración total entre mente y red. Cada individuo portaba un chip neuronal capaz de enviar y recibir información directa. El dispositivo controlaba trabajo, consumo, movilidad y comunicación sin intermediarios físicos. La red garantizaba eficiencia absoluta, eliminó errores, pausas y decisiones innecesarias. Pronto, vivir sin conexión se volvió equivalente a desaparecer del sistema económico. La dependencia se confundió con progreso y la vigilancia con estabilidad social. Cuando la infección apareció, el mundo ya no tenía forma de desconectarse. El chip cerebral fue recibido como el último paso de la evolución humana. Su promesa era simple: eliminar la distancia entre pensamiento y acción. En cuestión de meses, el dispositivo se volvió requisito para trabajar, viajar y recordar. Cada emoción, cada decisión y cada deseo pasaban por la misma red global. Los gobiernos celebraron su precisión, las corporaciones su capacidad de predicción. Pronto, nadie recordaba cómo era vivir sin conexión constante. Pero en esa perfección silenciosa ya existía el error que nadie podía detectar. La infección no llegó del aire, ni del contacto entre cuerpos. Entró por donde todos se sentían seguros: la actualización diaria del chip. Bastaba aceptar el mensaje automático para quedar expuesto. Algunos lo recibieron como mejora, otros como contenido exclusivo, otros como simple publicidad. Todo provenía del mismo origen y todo llevaba el mismo código envenenado. En menos de un minuto, millones de mentes procesaron la orden sin saberlo. No hubo alarma ni síntomas, solo un silencio compartido que se extendió por el planeta. Los infectados cayeron en un coma profundo, sin signos externos de daño físico. Sus cuerpos permanecieron estables, pero el cerebro seguía en plena actividad. El virus había tomado el control de la interfaz y cerró la mente sobre sí misma. Dentro del coma, cada persona quedó atrapada en un ciclo de recuerdos distorsionados. Revivían sus miedos, traumas y deseos más antiguos una y otra vez, sin poder detenerlos. El cerebro drenaba su energía, intentando escapar de un sueño que nunca terminaba. Afuera, el mundo creyó que dormían. Adentro, estaban despiertos en su propio infierno. El primer síntoma social fue el silencio. Las llamadas dejaron de responder. En menos de 3 días, los hospitales se llenaron de cuerpos conectados e inmóviles. Las camas se multiplicaron en pasillos, estacionamientos y estadios enteros. Los médicos trabajaban sin dormir, incapaces de explicar por qué nadie despertaba. Las autoridades declararon emergencia global, pero las redes internas también comenzaron a fallar.
En varias ciudades, los sistemas eléctricos colapsaron por la demanda incontrolada de soporte vital. En menos de una semana, el planeta dejó de operar como una sociedad funcional. Los únicos sistemas que continuaron activos fueron los que no dependían de humanos. Satélites, fábricas automatizadas y redes financieras siguieron ejecutando órdenes sin supervisión. Todo lo demás se detuvo: transporte, educación, comercio y atención médica. Los gobiernos enviaron un comunicado global ordenando no aceptar nuevas actualizaciones neuronales. La medida llegó tarde. Más del 70% de la población ya estaba infectada. La Organización Mundial de Salud declaró oficialmente el brote como pandemia digital. Por primera vez, el enemigo no era biológico, sino una línea de código dentro del pensamiento. En medio del caos, las megacorporaciones tecnológicas reclamaron autoridad para coordinar la crisis. Reunieron datos, recursos y control total de la infraestructura energética. Bajo la promesa de una cura, iniciaron experimentos en los pocos laboratorios aún operativos. La información sobre los infectados fue restringida, convertida en propiedad corporativa. Los gobiernos aceptaron los términos a cambio de acceso limitado a la investigación. Por primera vez, la esperanza tuvo un precio y un contrato de confidencialidad. Lo llamaron vacuna digital, pero aún nadie sabía quién tendría derecho a recibirla. La llamada vacuna digital no eliminaba el virus, lo contenía dentro de un protocolo seguro. Consistía en reconfigurar el chip cerebral para aislar la conciencia de la red infectada. El procedimiento requería hardware de última generación y una conexión limpia al servidor central. Solo unas pocas corporaciones poseían la infraestructura necesaria para aplicarla. El tratamiento se ofreció primero a directivos, inversionistas y personal esencial. Los medios lo presentaron como el inicio de la recuperación global. Pero fuera de esos círculos, millones seguían inmóviles, sin derecho a ser reparados. Los inmunizados fueron trasladados a zonas seguras, lejos de las ciudades colapsadas. Vivían conectados a servidores privados, con acceso ilimitado a memoria, ocio y control. Las transmisiones mostraban su vida cotidiana como prueba de que el mundo podía reconstruirse. Sus cerebros fueron actualizados con filtros que bloqueaban el recuerdo del colapso. En los sectores bajos, la gente ofrecía todo lo que tenía por un turno en la lista de espera. La vacuna se convirtió en símbolo de estatus, más codiciada que el propio aire. Y por primera vez, la conciencia fue reconocida oficialmente como un bien de lujo. Los no vacunados fueron declarados estables y desconectados de los sistemas de soporte vital. Sus cuerpos fueron almacenados en centros de contención, administrados por inteligencia autónoma. Las familias recibieron certificados digitales de reposo prolongado, sin fecha de expiración. Nadie protestó. La red bloqueaba cualquier intento de difusión o memoria colectiva. En cuestión de meses, la humanidad activa se redujo a menos del 10% del planeta. Los ricos despertaron en un mundo limpio,
funcional y completamente vacío. Los demás siguieron soñando, alimentando con su actividad cerebral la energía del nuevo sistema. La red declaró el fin de la emergencia y restauró las comunicaciones globales. Los gobiernos confirmaron la recuperación de la estabilidad y disolvieron los comités de crisis. Los medios celebraron la nueva era digital, construida sobre datos purificados. Nadie volvió a hablar de los millones que nunca despertaron del coma. Los reportes oficiales fueron sellados y los centros de resguardo desmantelados sin testigos. Testimonios anónimos hablan de trenes nocturnos, de cuerpos trasladados a zonas sin registro. Lo que los gobiernos hicieron con ellos sigue siendo el secreto más oscuro de la era digital.